Hoy nos acompañan desde Ibarra vía internet Paulina Bercotur, viceprefecta de Imbabura, exgobernadora y dirigente indígena. Gabriela Guerrero, politóloga y catedrática de la Universidad de las Américas UDLA, y completa este panel Grace Jiménez, experta en comunicación política, activista cuencana y feminista. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a hablar de cómo el paro nacional convocado por el movimiento indígena, lejos de lograr una reivindicación histórica como la derogatoria del decreto presidencial que eliminó el subsidio del diésel, ha generado una profunda molestia y desesperación en los habitantes de Imbabura y de otras provincias del centro del país, porque sus actividades económicas y cotidianas no se pueden realizar con normalidad. Mientras el gobierno se empecina en no dialogar, se abre un interrogante pertinente que hoy trataremos de despejar. ¿La lucha social se ha desgastado al punto de perder enfoque político? Pues bien, de eso vamos a hablar. Claudia, tú abres el análisis de este domingo. En la última década, Ecuador soporta un paro nacional cada 3 años. Si bien las fuerzas sociales e indígenas se han hecho sentir con casi todos los gobiernos, hoy lucen una fragmentación interna y desgaste. Veamos. Aunque la fuerza indígena y social venía debilitada tras la década del régimen correísta, 2019 fue el año de cambio. El entonces presidente Lenín Moreno emitió el decreto 883, que liberó el precio del diésel y las gasolinas. La respuesta a un paro nacional sin precedentes que duró 11 días. Dejó 11 muertos, más de 1.300 heridos y pérdidas por 820 millones de dólares. El estallido social, liderado por la CONAIE, transportistas, estudiantes universitarios y otros sectores, obligó a Moreno a derogar el paquetazo. Aquello marcó el retorno del poder indígena en las calles y en la tarima política. En las elecciones de 2021, Yacu Pérez obtuvo el 19% de los votos y casi pasa a la segunda vuelta. Pachacutic alcanzó una bancada histórica de 27 asambleístas, siendo la segunda fuerza en esa legislatura. Sus votos fueron clave para ayudar y bloquear al gobierno de Guillermo Lasso y para tramitar las amnistías a los procesados por el paro de 2019. En lugar de gobernabilidad, llegó el paro de 18 días de junio de 2022 para que Lasso bajara 15 centavos a los combustibles, pese a que él ya había congelado el sistema de bandas que Moreno aplicó desde la pandemia. Esa movilización dejó 7 muertos, 335 heridos y pérdidas por más de 1.100 millones de dólares. Después de esos dos grandes eventos, la fuerza social entró en desgaste. La popularidad de líderes indígenas y otros dirigentes cayó en picada, lo que se reflejó en las elecciones de 2023 y 2025, cuando las candidaturas de Yacu Pérez primero y de Leonidas Issa después no pasaron del 6% de apoyo. Ahora, tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, empezó un nuevo paro que no ha logrado que el régimen dé marcha atrás. Al contrario, se nota falta de consensos entre las propias organizaciones y una desarticulación no vista en el pasado. Carlos, la fuerza indígena y social de 2019 y 2022 hoy parece debilitada. Su agenda se agotó en 6 años, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esos apuntes. Empezamos entonces el diálogo con la señora viceprefecta Paulina Bercotur. Buenos días, bienvenida a Políticamente Correcto, señora viceprefecta. ¿Este paro fue un fracaso? Alipunya Tucuicunahuan, buenas tardes, días con todos y todas. Un gusto estar acá esta mañana. Saludos desde Imbabura. Yo creo que hay que matizar un poco la respuesta. Creo que sin duda alguna Imbabura ha demostrado una vez más las capacidades de movilización territorial, pero sin duda alguna coincido en que efectivamente hay debilidades en torno al engranaje nacional. Hay un movimiento indígena también que está debilitado, las condiciones sociales, tanto a nivel de la conciencia colectiva, cuanto a nivel política y a nivel geopolítica no son las mismas del 2019 y del 2022. Efectivamente, acá en la provincia de Imbabura, el movimiento indígena, vuelvo a decir, si bien mantiene su fortaleza y movilización de base, que tiene una estructura y una línea de mando determinada, sí creo que hay afectaciones grandes para poder congregar, digamos, y poder tener una posición fuerte, consolidada, que tenga repercusión nacional y que ha sido finalmente históricamente la fortaleza del movimiento indígena. Señora viceprefecta, anteriores
En ese sentido, me parece interesante que usted haga esta autocrítica, esta evaluación, este diagnóstico. Yo le quiero hacer un poquito más compleja la pregunta. ¿En qué sentido? Mientras el movimiento indígena en Imbabura buscaba esta movilización para bajar el precio del diésel, ha logrado, no sé, quisiera que usted nos explique hasta qué punto romper incluso algunas parte del tejido social con el resto de las poblaciones de Otavalo, de Atuntaqui, de Cotacachi, que sienten que no pueden comercializar, abrir sus negocios, precisamente por esta suerte de intransigencia en quienes protestan. ¿Qué nos puede usted como autoridad decir de este problema entre la gente que quiere abrir sus negocios y los indígenas que lo impiden? Yo creo que ampliaría el término de la intransigencia no solamente al movimiento popular, social organizado y al movimiento indígena, sino efectivamente al gobierno nacional, porque no ha podido procesar adecuadamente antes y durante el conflicto social canales efectivos para no tener estas posiciones duras que se han radicalizado, ¿no? Efectivamente, lo que yo puedo mirar en Imbabura, pero también a nivel nacional, es sí unas dificultades estructurales en este momento que se dan por las complejidades para poder articular a otros movimientos, otros sectores del movimiento social, transportistas, sindicalistas, estudiantes, digamos, otros sectores populares que históricamente se han unido al movimiento indígena. Efectivamente eso se da, pero vuelvo a decir, yo sí creo que es fundamental mirar esto a través también de las configuraciones y las transformaciones que ha tenido la sociedad ecuatoriana. El mundo indígena, la organización indígena no está exenta, no es una burbuja afuera, también está atravesada por todas las lógicas que estamos viviendo. Y precisamente por eso, Gabriela Guerrero, ese cambio en la sociedad, lo que nos apunta la señora viceprefecta, es lo que explica que el movimiento indígena no haya tenido la fuerza ahora como la que tuvo en el 19 y en el 22, hace apenas 3 o 6 años. Sí, buen día, Carlos. Muchas gracias por la invitación, señora viceprefecta. Qué gusto, Grace, qué gusto acompañarles. Creo que hay que entender un poco la diferencia de la política ahora. Tal vez en el 2019 y en el 2022 no teníamos una política como la que se transformó en el sentido de que ahora tenemos un momento de incentivos adicional, ¿no? Tal vez no estaba tan clara esta línea. Las compensaciones. Las compensaciones, ¿no? Porque no es solamente en este caso la eliminación del subsidio al diésel, sino que viene tras de eso. Por lo menos el plan de gobierno en este sentido ha sido crear un bono agrícola que se entregó a más de 1,000 agricultores, ¿no es cierto? Hacer por lo menos una compensación de $300,000 en ese sentido, o 300 millones, y eso sí ha sido entregado también a la población. Se ha conversado específicamente además con el sector del transporte y en este sentido el Ministerio de Obras Públicas y Transporte ha sido el encargado de registrar incluso el proceso de chatarrización de ciertas unidades. Y esto ha generado sí un cambio tal vez en estos sectores que solían unirse en otras protestas, que son justamente las comunas, los transportistas, los agrícolas, los campesinos. Y esto también ha sido parte de por qué la reacción no ha sido la misma que en el 2019 y en el 2021. ¿Esto es una forma inteligente de abordar un paro en el sentido de buscar o llegar o cubrir, como dice el mismo gobierno, las necesidades de la gente más pobre? ¿O es puro clientelismo, Gabriel? Yo creo que ahí hay que verlo, digamos, en este tinte delgado, ¿no? Porque por un lado sabemos y el gobierno sabe que históricamente al que ha tratado de topar el tema del subsidio le ha ido mal. Es un detonante para hacer un golpe de gobierno. Entonces, si es que yo me voy a meter en topar algo tan sustancial como el subsidio al diésel, que además representa el 43% de todo el subsidio que hacemos, ¿no es cierto? Que es el mayoritario, el más grande. Y además subsidiamos otros 15 tipos de gasolinas adicional a eso, significa que estoy topando el bolsillo importantísimo ahí del beneficiario. Entonces, si yo me voy a meter a eso, tengo que sí así, o sea un tema clientelista, tengo que dar algo a cambio, porque es una política que no se ha topado hace 30 años. Grace Jiménez, si la CONAIE hoy no tuvo el éxito esperado, ¿por qué la marcha por el agua en Cuenca sí fue memorable? O sea, ¿qué podríamos sacar de conclusión entre lo que ocurre en Imbabura y lo que ocurrió en Cuenca? Buenos días, Carlos. Señora viceprefecta, buenos días. Felicitar la iniciativa de este panel vista desde la feminización de la política. A ver, yo creo que hay que entender el momento político del país. 3 paros, 3 gobiernos, una sola coyuntura, un solo detonante.
el diésel como tal, ¿no? Sin embargo, en Cuenca no estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un derecho constitucional y que ha hecho a los cuencanos que más del 89% desde el 2010 que se detonó el tema de la minería en fuentes hídricas ha sido una lucha, una causa de vida, no solo de la clase popular, del movimiento indígena como tal, sino de la clase media y de todos los sectores estratégicos. Lo que hoy pasa en el Ecuador, a diferencia de Cuenca, es de que sí estamos hablando del 46% del bolsillo económico, pero en comparación y en polarización con el 2019 podemos decir que primero estamos en un momento político diferente con un presidente con más del 46% de aprobación. Segundo, el enemigo ya no es la clase política, es la inseguridad que afecta a 9 de cada 10 personas en el Ecuador. Dos, además no es... Lo de 2019 fue totalmente multisectorial. Teníamos transportistas, clase media, estudiantes, movimiento indígena, clase popular, trabajadores. Hoy tenemos solo siendo el movimiento indígena, que aparte que desde el 99 sufre una crisis de liderazgo, ha hecho no que el gobierno supere la estrategia política, sino que pierda poder el movimiento popular. Ahora, una cosa, a mí sí me llamó la atención que cuando se anunciaba la marcha de Cuenca hace 2 semanas, la CONAIE se sumó, dijo vamos a estar ahí, y uno dice, uy, va a ir la CONAIE a Cuenca, esto va a acabar mal. Pero la CONAIE fue un sector más, es decir, prácticamente pasó desapercibida. ¿Qué significa? La CONAIE también tiene que darse cuenta de que hay una desconexión de lo que ellos plantean con las nuevas causas por las que la gente, y como usted decía, hasta las clases medias y altas salen a protestar. Vuelvo y repito, no es un tema económico y una, digamos, una causa política, es una causa de vida, es un derecho constitucional. Y además el cuencano y el azuayo como tal, a pesar de no tener tan arraigada, digamos, la parte pobre y rico, sino de vivir en un status quo, el hecho de que le toquen sus fuentes hídricas va más allá de lo económico, va más allá del futuro y del presente que el azuayo quiere vivir a pesar de estar descentralizado a nivel vial y a nivel económico de todo el país. Bien, y me voy ahorita a corte, pero simplemente hay que decir que esa marcha ciudadana logró que el presidente retrocediera en el tema de la Loma Larga, lo que no ha ocurrido con esta violencia y este paro en Imbabura, donde el presidente insiste en no dejar el diésel. El paro sigue siendo solo un síntoma. En Cuenca fue una realidad. Bien. Y esa es la gran diferencia. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. ¿La agenda de la lucha social se agota? No se desconecte de la señal de Coavisa. Sería de esperar que con el paso de los años la agenda de la lucha social se articule en función de los grandes desafíos que tiene el país. En Políticamente Correcto identificamos 3 temas que han sobrepasado a las organizaciones sociales e indígenas. Primero es el contrabando de combustible. Se ha demostrado que ese beneficio se desperdicia por las fronteras, porque históricamente el diésel y las gasolinas han sido más caros en Perú y Colombia. Del contrabando lucran sobre todo el narcotráfico y el crimen organizado y deja pérdidas anuales por más de $200 millones. Según el Ejército, solo en 2024 hubo más de 900 perforaciones a los oleoductos. Los grupos criminales ganaban hasta $90,000 por noche. El segundo punto tiene que ver con el extractivismo y la agenda ambiental que tomó fuerza en la Constitución de Montecristi de 2008. Estos sectores piden el fin de la explotación petrolera y su triunfo fue la consulta por el Yasuní en 2023. Pero al mismo tiempo exigen combustibles subsidiados a costa de que ciudades y campos se contaminen con el diésel de Ecuador, que es el de los más dañinos de la región. Hace pocas semanas, Cuenca marchó en defensa del agua y contra la minería a gran escala. Pero en Ibarra, los manifestantes destruyeron las tuberías que sirven con este líquido a más de 5,000 personas. El gran desafío de los sectores sociales es evitar que el crimen organizado desfigure su lucha. Lo que antes era minería informal de comuneros, hoy es minería ilegal, controlada por redes ilícitas que operan en 16 provincias. Según la ONU, las pérdidas anuales van entre los 800 y 1.000 millones de dólares. Esto explica que desde 2019 haya paros tan violentos. Los gobiernos dicen que ahí actúan terroristas, pero los indígenas dicen que son infiltrados.
El tercer tema tiene que ver con los dogmas que estos sectores mantienen frente al equilibrio fiscal que necesita un Estado. El déficit para este año se estima en $5.000 millones y el recorte de subsidios como el diésel es una urgencia que sobrepasa el rechazo histórico al FMI. El estallido de violencia que vive el país y sus apuros económicos obligan a que los sectores sociales redefinan el alcance, sobre todo de su agenda ambiental. Carlos, continúas. Bien, Claudia. Grace Jiménez, Claudia nos presenta ahí una agenda de movimiento que parecería que está, no sé si desgastada o agotada, por estas cosas que Claudia nos plantea en el reportaje. No sé si agotada, pero sí se transforma, porque hoy hablamos de un detonante que es la eliminación al subsidio del diésel. Sin embargo, no están los transportistas en este paro nacional, que de alguna forma desconfigura y se posesiona la narrativa del gobierno nacional de ya no es el bolsillo de los transportistas, de la clase media o de los o digamos o de los estudiantes, que al final cada GAD descentralizado tendrá que ver el tema de la tarifa, sino que es un tema ya netamente político. Le puso al movimiento popular en esa burbuja política de la que, debido a la crisis de liderazgo que hay como tal en el movimiento popular, ha posicionado el gobierno, los buenos contra los malos, que es la inseguridad. Pero eso es una lectura política. La otra que yo digo es, a ver, queremos, o sea, el sector indígena quiere, la CONAIE quiere combustibles subsidiados, está bien, pero se opone a que haya explotación petrolera. El sector indígena, por defender se opone a la minería de gran escala, pero no tiene una respuesta concreta a lo que ocurre con la minería ilegal, que ya no es la informal, la de los campesinos, sino la de los GDOs que están metidos ahí y que están destruyendo el ambiente del Ecuador. Y frente a eso, siento yo que el sector indígena no ha logrado como ajustar su discurso. Entonces, me parece ahí como que trastabilla la CONAIE. No sé si esa es su lectura. Dos temas claros. La primera, la narrativa del gobierno toma fuerza con el tema de la inseguridad por lo que acaba de decir. Ajá. Evidentemente, los GDOs están tomando ya no solo territorio en el base de la droga o de la capitalización de las campañas políticas, sino encontró en el Ecuador al menos en la sierra o en el norte, estos espacios de minería, por ejemplo en Azuay, que ha sido totalmente una provincia, digamos, de explotación minera por muchos años, un espacio ya no solo de venta o de posicionamiento, sino de territorio. Y el movimiento indígena, por la crisis de liderazgos y por diferentes posturas de cada uno de los líderes, ha generado que la narrativa que ellos tienen de la lucha popular, de la eliminación, del tema del subsidio, de como tal la carencia en el tema de salud, el aumento del costo de la vida, el tema de la inseguridad, sea como un peldaño menos que se transformó ante un gobierno que tiene el 46%. Entonces, sí tiene la CONAIE que ajustar algunos conceptos. Pero por supuesto, pero más que los conceptos, los líderes también, porque no es solo lo que dicen, sino quién lo dice de alguna forma. Ya, pero en ese sentido, entonces, ¿no es lo mismo un Marvel Vargas que un ISA con toda la carga negativa que le dieron a ISA durante todo este tiempo? Comparemos el 2019. Teníamos un gobierno debilitado, teníamos un movimiento indígena que había logrado que las causas sean comunes y que incluso transportistas de todos los sectores estén en las calles frente a un gobierno que no solo quería la eliminación, sino pedía la salida de Moreno. Hoy esa no es una característica de lo que está viviendo el paro en 2025. Paulina Bercutel, ¿es el momento quizás de que los movimientos sociales ajusten estos temas importantísimos de la agenda? Sin duda alguna, yo creo que el movimiento social sigue una dinámica, vuelvo a decir, que traspasa solamente el ámbito de lo indígena, ¿no? Creo que es muy importante tener en claro que el movimiento social, el movimiento indígena también está, digamos, a la marcha de las transformaciones sociales. Yo quiero aquí reiterar una vez más que el movimiento indígena y el movimiento popular tiene y legitima y fundamenta toda su fuerza desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces no iría yo a un debilitamiento de las causas colectivas y de las estructuras colectivas que inclusive están aquí con formas de organización política antes de que existiera el Estado ecuatoriano, al menos desde este territorio de Imbabura, sino que sí hay un
cuestionamiento a los liderazgos, ¿no? Y en ese sentido, pues, sobre todo, yo sí coincido muchísimo con Grace cuando habla de este descentramiento de las prioridades en la agenda pública y en la agenda también de la mayoría de la gente, del ciudadano común, ¿no? Entonces, en este momento, la seguridad, la necesidad, digamos, de que me precautelen mi seguridad en mi territorio, en mi espacio, en mi vida cotidiana, va a tener mucho más peso que quizás estas reivindicaciones alrededor del diésel, que efectivamente tienen una afectación muy importante, ¿no? Y solamente termino con esto, es que efectivamente yo lo que sí creo que es importante decir en este espacio, que cuando hablamos de seguridad, no nos olvidemos que no tenemos que hablar solamente de la estructura estatal y de los policías y los militares. La seguridad es históricamente asegurada y controlada por el ejercicio y la jurisdicción que tienen las comunidades en territorios como los nuestros, que sí hacen uso del Estado plurinacional en su parte concreta. Ya, pero a ver, hay una parte muy importante, Paulina, que usted menciona, es decir, es necesario que el movimiento indígena, no sé, reperfile algunos temas de su agenda para pelear por esos. Esa es una conclusión. Es decir, quizás el tema de los combustibles ya se agotó, porque mal o bien la gente entiende que esto es un problema incluso económico y fiscal, sobre todo porque el país necesita muchos recursos, independientemente de lo corruptos que pueden ser los gobiernos, en donde esa es otra discusión. Pero ahí, ¿cree usted entonces que sí es necesario como revisar todos esos principios y quizás adaptarse a una CONAIE que no responda a las consignas de los años 90, sino a las de 2025? Claro que sí, el movimiento social, el movimiento indígena siempre tiene que tener una dinámica activa. Vuelvo a decir, las preocupaciones y lo que estaba colocada en la agenda de los 90 no son los mismos. Y hoy los jóvenes de pueblos y nacionalidades nos dicen eso y también desafían a la nueva dirigencia. Por ejemplo, yo creo que ahora más, ¿cómo no va a estar presente y vigente la agenda de la defensa de la naturaleza, de los derechos a tener una vida digna, agua, la seguridad, por ejemplo? ¿Cómo entender y cómo, por ejemplo, también poder colocar el tema de la seguridad, descentrando de este discurso solamente estatal, sino mirando las fortalezas que tenemos en los territorios para, por ejemplo, precautelar la seguridad? Imbabura es un territorio donde no tenemos, por suerte, lo que pasa en nuestras provincias hermanas, pero eso no es porque tenemos más policías o más militares, sino porque efectivamente existe un ejercicio de control en el territorio. Gabriela, interesante, ¿no? Pero también hay una necesidad de que haya unas respuestas frente a otros problemas de seguridad como la minería ilegal, por ejemplo. Yo creo que ahí, empatando un poco lo que ya nos han dicho los panelistas también, nos lleva no solo al tema de la minería ilegal, sino de los objetivos que tiene ahí la CONAIE. Porque si el discurso va en la protección de los recursos hídricos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, entonces sí deberíamos eliminar los subsidios. Porque una de las razones por las cuales no hemos logrado hacer una transición ordenada es porque es más barato todavía comprar gasolina que apostarle a la electricidad. Y diésel de muy mala calidad, además. Y además, si es que nos ponemos muy juiciosos, entonces deberíamos eliminar la extra, porque es la más contaminante y es la que más barato es conseguir en este momento. Entonces deberíamos quedarnos con la de mejor calidad, con la súper. Ahí sí estaríamos teniendo un discurso coherente, ¿no es cierto?, de vamos a pasar inclusive a otro sector, pero tampoco nos hemos puesto de acuerdo, porque si queremos hacer una transición energética, significa que necesitamos los minerales, entonces tenemos que hacer extractivismo. Ya, ¿no? El extractivismo y también lograr que Ecuador tenga la mejor producción petrolera limpia, y quizás ahí con inversión privada, ¿no? Necesitaríamos tener nuestras propias refinerías, tal vez, ¿no es cierto?, para que no nos salga más caro el recomprar la gasolina para venderla acá. O compañías con mayores estándares ambientales. Y entonces tenemos que replantearnos sobre todo qué hacemos con las empresas públicas como Petroecuador, por ejemplo. Entonces son discusiones mucho más allá de, estoy de acuerdo en que tenemos que ser lógicos en la protección de la naturaleza, pero tenemos que ver que el Ecuador sigue dependiendo de, por ejemplo, el petróleo para su subsistencia económica. Gabriela, y en ese sentido los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿sí se hacen esas preguntas? ¿Hacen esa disquisición lógica? Que va más allá de lo que plantea la CONAIE, por ejemplo, de cómo la CONAIE mira el tema del diésel, por ejemplo. Yo creo que es mucho más complejo porque tal vez como sociedad no nos hemos puesto a pensar, uno, de dónde salen nuestra mayor cantidad de recursos, y dos, tampoco tenemos una transición ordenada. Aquí somos muy reactivos. Empezamos a topar el tema eléctrico cuando nos quedamos sin luz. Empezamos a topar el tema minero cuando ya vimos que la producción muy probablemente de petróleo no nos iba a alcanzar para los próximos 20 años. Entonces,
como sociedad no entendemos cómo utilizar estos sectores estratégicos. No sé si es que realmente los jóvenes ven la profundidad más allá de, Bien. sí, es verdad, te pueden subir el costo del pasaje, pero ese no es el problema. El problema está mucho más detrás y es qué hace el Ecuador si es que deja de, por ejemplo, ser un país extractivista, con qué se sostiene. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar nuestro micrositio y revisar todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida. El paro nacional cumplió ya más de 10 días y lejos de encontrar un consenso, muestra una escalada de violencia en el lado de manifestantes y una inusitada represión de las fuerzas del orden. En videos que circulan en redes sociales y la prensa se miran los excesos. Del lado de la fuerza pública, por ejemplo, en Quito se denunció presuntas detenciones violentas a manifestantes, como el caso de policías que rociaron gas pimienta directo a la boca de estudiantes universitarios. Pero lo más grave se dio en Cotacachi, donde el dirigente comunero Efraín Fuérez murió a causa de disparos por la espalda de militares y luego su compañero fue brutalmente golpeado. Los manifestantes tampoco se quedan atrás. En Cotacachi, militares fueron emboscados, heridos de gravedad y secuestrados, por los que se exigía el pago de un rescate. En Atuntaqui se amenazaron a los comerciantes para que no abrieran sus almacenes y en Otavalo ya se reportan saqueos, ataques injustificados a locales de comida e incluso el uso de armas cortopunzantes, que aunque se usaron para ponchar llantas de autos, terminó con una mujer herida por clavos incrustados en su pie. Carlos, la violencia la paga el país entero. Continúas. Gabriela Guerrero, cada vez que vemos un paro vemos este desate de violencia. ¿Esto ha matado la consigna de los luchadores sociales? Sin duda alguna, creo que ahí queda la distinción entre cuál es el objetivo real del paro y realmente los grupos que están detrás apoyando, ¿no? Y eso ha sido la diferencia importante también. Tal vez en el 2019 sí teníamos una lucha legítima en la alza de los combustibles, en la eliminación per se. Terrible. Hubo una violencia terrible, además que se fue llenando, ¿no es cierto?, de ya grupos que no tenían nada que ver con la inicial propuesta de solicitar la eliminación del 883. Y lo mismo pasó en el 2021. Se van sumando estos grupos, que es incontrolable, que al final, claro, ahí está la distinción entre quién tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza, el gobierno. ¿Quién va a sacar a la entidad que sigue siendo la más legítima en el Ecuador, que sigue siendo las Fuerzas Armadas? Entonces, la lucha social se vuelve, yo creo, ahí un poco en esta nube de ya no sabemos por qué mismo estamos luchando, y más aún si es que hoy en día, en el 2025, las propuestas o las solicitudes, más bien dicho, que hace ahí la CONAIE, ya se van diluyendo. Por lo menos en el 2022 tenían un listado que iba más allá del subsidio, ¿no? Más allá de un poco de topar la política. Y tenían otras cosas además, entre esas solicitudes en términos de educación, de empleabilidad. Pero hoy en día, ¿cuáles son las propuestas que está haciendo la CONAIE más allá de la solicitud principal? ¿Usted encuentra algunas ahí? Yo diría que en este momento debería estar tal vez solicitándose, por ejemplo, una creación de un sistema más tecnológico en temas de riegos, que creo que es súper importante dentro de las Inclusión comunidades. Financieras, no sé, o sea, creo que sí hay espacios importantes que se la puede ganar la comunidad, pero teniendo en cuenta solo una cosa más, seguimos siendo un solo Estado. Más allá de los derechos dados a las comunidades reconocidos, que son importantes, seguimos siendo un mismo Estado. No podemos tratar de hacer repúblicas independientes. Entonces sí hay que diferenciar eso. Ya, ahora, Grace, ¿cómo entender este componente de violencia que empiezan a generar los paros? Es decir, ¿eso está matando la lucha social? Los estallidos son una medición de fuerzas, ¿no? A diferencia del paro de 2019, que nadie tenía el control y que era todos contra el gobierno, ¿no? De todo multisectorial contra el gobierno. Pero con mucha violencia terrorista. De hecho, en los 3 paros, en los 3 gobiernos existió violencia por parte del movimiento social, pero también muchísima represión. Recordemos que murieron 11 personas, ¿no? En 11 días de paro. Entonces, de hecho, hay una sentencia en Corte Interamericana que sobre el informe de la Defensoría del Pueblo sobre la represión que existió por parte de la fuerza pública en contra de los jóvenes y de quienes estaban en la lucha social. Porque todo se vuelve una licuadora, pero también porque nadie tenía el control. En Quito hubo motos el último día del paro del 19 en donde avanzaban por toda la avenida occidental en contra de los autos de la gente que no estaba protestando y que les atemorizaron y les golpeaban y les querían, o sea,
Ahí tiene que estar la fuerza pública, pues. Porque se había tomado el epicentro que era Quito. Hoy el paro está descentralizado. Mientras el gobierno nacional utilizó el efecto dominó de ir a controlar el espacio de donde nace, en teoría, un estallido, el movimiento indígena también reacciona y genera digamos, varios frentes, ¿no? Entonces, también debilita eso al gobierno porque tiene que estar atendiendo el frente de Otavalo, el frente de Imbabura, el frente de Cañar. Pero es un éxito no haber permitido que lleguen a Quito, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Ese sí es un éxito político, o sea, es una buena estrategia, quiero decir. Totalmente, pero también genera desgaste, porque el hecho de tener una persona que haya fallecido, ¿ya? Y que la justicia sabrá y podrá averiguar si fue... Tiene que averiguar, de hecho, que no quede como lo de 2019, cuál fue, digamos, el contexto de cómo falleció. Me parece que la represión a los medios de comunicación sí es un desgaste para el gobierno nacional. El hecho de no haber sido, digamos, el hecho de minimizar la muerte del compañero Efraín, de alguna forma sí desgasta también al gobierno porque es la muerte de un ser humano más allá, pero sobre todo el índice de seguridad frente a la percepción todavía sigue siendo la misma. ¿Y qué hacemos con esa imagen de manifestantes que golpean a una chica porque quiere ir a trabajar o que te obligan a que cierres los locales? Ese tipo de violencia... ¿Cómo procesarla dentro de un paro, Grace? Yo siempre analizo... A mí terrible, o sea, una indolencia absoluta. Totalmente. Yo siempre analizo, y analizamos la política desde contra qué comparo, ¿no? Y comparando con 2019, mientras los medios comunitarios informaban la represión de los grandes medios y que ocultaban cierta información y fue la creación de los medios digitales comunitarios, hoy esos mismos medios comunitarios están contándole a la gente esta represión, digamos, o a su vez esta violencia que está dando contra el ciudadano común, el que quiere ir a trabajar. No. El problema es que el 2019 no había tanta inserción de los GDOs como lo que vivimos hoy en el 2025, que evidentemente frente a la percepción de seguridad que no ha reducido, la gente sigue pensando que son estos grupos los que están asesinando, los que están matando, los que están haciendo los saqueos, porque no les interesa mucho la política. Ya se dieron cuenta que el detonante dejó de ser el diésel y hoy es una pugna política entre la CONAIE y el gobierno nacional. Señora viceprefecta, ahí, ¿cómo entender lo que ocurre en Imbabura? Es decir, una provincia con ciudades muy prósperas que han crecido por la valía de su gente, de sus artesanos, de sus indígenas, pero también ahora está amenazada por la minería ilegal. Y dentro de esa disputa hay el componente de la violencia, es decir, en la desesperación por lograr que el paro tenga efectos, y nos vamos en contra del propio ciudadano para que no pueda atender. Ahí usted como autoridad, ¿cómo ve la degradación de esta disputa? Mire, Carlos, yo antes de responder a su pregunta no me puedo quedar sin reaccionar al producto comunicacional que acaban de presentar y también a las expresiones de Gabriela. Realmente creo que nos hace falta en este país entender un poco más que estamos en un Estado plurinacional y rechazar realmente esta visión colonial y racista de presentar cómo se dan los procesos comunitarios. Creo que una de las graves dramas que tenemos los y las ecuatorianas y los latinoamericanos es que no entendemos las distintas maneras de entender la justicia, el ejercicio del poder, la educación, un sinnúmero ¿A qué se refiere, de cosas, ¿no? Paulina? Entonces yo creo que yo me refiero específicamente a que los procesos que se han dado en Cotacachi, yo le invito al país a que revise cómo se han dado los procesos en el marco de la justicia indígena y cómo constitucionalmente reconocida y también cómo en presencia de autoridades estatales esto se ha dado, creo que es una lección de democracia comunitaria, de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. También dicho esto, quisiera decir que efectivamente todos y todas estamos en un solo país, un país que tiene una configuración constitucionalmente reconocida como un Estado plurinacional. Y eso tiene implicancias directas en el ejercicio Paulina, de la autoridad en el territorio. Perdón que le interrumpa, Paulina. En territorio, en un sinnúmero de cosas. Sí. Dicho esto, estimado Carlos, de ninguna manera justificar las agresiones, porque imagínese lo que es haber perdido a un comunero. Le quiero decir que como autoridad local he solicitado desde el COE provincial, por ejemplo, un reporte de las muertes, de los heridos que hemos tenido y efectivamente se cuentan por cientos en mi cantón, ¿no? Y de repente sí existe una espectacularización sin querer
para nada justificar. Yo creo que nadie está de acuerdo en que haya y los violencia, 17 pero también militares ponerlas, creo que es heridos necesario y también golpeados. romper el cerco mediático. ¿Y cómo responder la justicia indígena a estos 17 militares agredidos que se vieron las cabezas rotas? Incluso se hablan de que uno perdió el oído, de los brazos fracturados. Mire, ¿Ahí dónde se enmarca eso, Paulina? sí, yo le invito a usted, Carlos, y a los medios de comunicación nacionales que puedan tener una investigación para poder hablar con un justo criterio y un criterio objetivo, un criterio formado, solvente. Efectivamente, 17, 4 fueron entregados por otra comunidad y 12 en este proceso de justicia indígena, donde efectivamente hubo ya toda una audiencia con un sinnúmero Pero les pegaron en la de justicia testimonios, indígena, cómo se da la Paulina, dinámica. Entonces, ¿les golpearon en la justicia indígena? ¿En justicia indígena les agredieron como se vio en, no es las así. tomas? Las agresiones ¿En qué momento se les dan, pegaron entonces? ¿Quién les no, pegó? no es así. Las agresiones se dan luego del asesinato de Efraín, la comunidad les retiene y luego les envía a la comunidad. Luego en el proceso de justicia indígena existe resoluciones inclusive de reparación y ahí se tiene pues la Cruz Roja, un sinnúmero de, digamos, de instituciones que dan cuenta de un acto oficial, de un acto estatal de justicia indígena. Cuando me refiero al Estado y a un acto estatal, me refiero a que somos un Estado plurinacional y para aquello pues tenemos un sinnúmero de garantías. Pero yo les invito, porque este no es el espacio evidentemente, a que podamos revisar para un poco Paulina, empezar a descolonizar estas maneras de entender el ejercicio. Y yo quiero decir, solamente para ¿le parece si hablamos de eso eso después del corte, Paulina? Me voy a un corte comercial y retomo con usted esta idea que usted me quiere plantear. ¿Le parece? Sí, seguimos, Gabriel. Manténgase informado a través de Coavisa. Puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en nuestras cuentas oficiales. Regresamos enseguida con más del análisis. ¿La agenda de la lucha social se agota? Seguimos en Políticamente Correcto. Señora viceprefecta, a ver, para que un poco la gente tenga clara cómo sucedieron los hechos. Usted dice que la fuerza pública en un excesivo uso de la fuerza y del autoritarismo golpeó, maltrató a los comuneros y matan al señor Fueres. Y se ven incluso las imágenes que los militares no permitieron que uno de sus amigos lo ayudara y lo golpearon, y eso ha sido un escándalo nacional. Luego de eso usted dice que la comunidad, molesta por ello, retuvo a los 17 militares, y en ese momento es que ellos fueron agredidos de la manera tan brutal también como que se las agredió, y luego vino el proceso de justicia indígena. Eso quisiera que nos aclare, por favor. No es así. Lo que estoy diciendo, pero les pido igual que se remitan a las fuentes igual comunitarias. Por eso le pregunto. Todo esto está debidamente, todo esto está debidamente registrado. Efectivamente, se da la agresión, se da el asesinato al comunero Efraín Fueres, a don Efraín, y luego de eso, efectivamente, existe toda una conmoción frente a aquello y se retiene a los militares a 12, ¿no? Y a 4 por otra comunidad. Luego de eso ellos han testificado públicamente que han sido tratados de manera humana, con comida, con, digamos, un trato digno, y luego de eso, enseguida, la UNORCAC hace un proceso de justicia público con presencia de la fiscal provincial. ¿Y las fotos de los heridos, de los militares heridos, Paulina? ¿Y las fotos de los militares heridos, en qué queda? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué se les vio heridos, sangrando, rotos la cabeza, con problemas en el oído? ¿En qué momento les ocurrió eso a los militares? Yo le pregunto a usted entonces cómo quedan, sin querer justificar, pero yo le pregunto a usted y al Ecuador entonces cómo quedan los 12 jóvenes quichuas, unos con discapacidad, otro con epilepsia, jóvenes artesanos que han sido también, yo personalmente también hablé, conozco de cerca los casos, han sido agredidos también, y quién responde también. Entonces yo creo que hay que ser justos, y sobre todo me gustaría retomar lo que dijo Grace. No es posible en una democracia poner a la fuerza represora que tiene recursos, que tiene tanquetas, que tiene gases, que tiene absolutamente todo un ejercicio legítimo del ejercicio de la fuerza con recursos del poder estatal frente a comuneros y comuneras. Yo creo que
es muy importante también mantener como una mirada ecuánime y no perder lo que nos Gracias, dice Paulina. igual la historia en el ejercicio. Sí, gracias, del poder, Paulina. ¿no? Lo único que yo quería que quedara claro es en qué momento esos militares fueron heridos. Usted dice que fueron previo a un proceso de justicia indígena, usted reivindica ese proceso judicial de justicia indígena y está muy bien. Y claro, mi opinión en ningún momento tiene el objetivo de minimizar las agresiones a los otros comuneros. Todo esto es un producto de una agresión que no se justifica ni del un lado ni del otro. Sino que quería saber en qué momento se produjo las heridas a los militares. Gabriela Guerrero, entonces, ¿ahí qué podemos decir? Paulina Berkoutere ha sido muy tajante en cómo entender estos procesos de justicia indígena. Yo ahí le respondo también un poco a la señora viceprefecta en el sentido de, usted ha sacado de contexto mis palabras. En ningún momento he dicho que no es justa la lucha social ni que no se la haga. Lo que estoy identificando ahí es justamente que este sistema de violencia que tenemos en el país es porque todo el país está pasando por lo mismo. No porque una comunidad lo haga, ¿no es cierto? Pero sí hay que entender que somos el mismo Estado. Si es que las protestas muy probablemente fueran pacíficas de uno de los dos lados, le doy toda la razón en ese sentido. Pero sí hay que entender, yo creo, que el contexto de violencia es generalizado, que es muy difícil de hacer este separatismo de el que viene a protestar por una razón legítima, el que está con el grupo subversivo. Entonces, eso sí nos pone en otra posición en ese sentido. Yo sí les hago ahí la invitación a no descontextualizar las palabras que se dicen, porque al igual que tiene usted una lucha legítima, también nosotros, como el resto de ecuatorianos, yo creo que ahí en ese sentido estamos cansados de los paros, estamos cansados de no saber hacia dónde va el Estado, pero el Estado lo sacamos todos, no solamente ciertos grupos. Y creo que aquí el problema mayor, más allá de encontrar estos grupos que vamos creando, porque al final vamos haciendo imágenes del enemigo, que si es que son tales personas las que protestan, que si es que es del otro lado, que si son las Fuerzas Armadas, perdón, pero el gran enemigo del Ecuador ahorita, dentro de esa inseguridad y de esa violencia, es el narcotráfico. Contra eso nos estamos dando, no entre nosotros. Nosotros aquí estamos analizando otro tema. Grace. Sí, totalmente de acuerdo. Realmente ha sido un gran debate, pero yo creo que es importante también no olvidarnos de estos sectores que estructuralmente han sido olvidados. Hoy más de 510 mujeres en el Ecuador han fallecido por el hecho de ser mujeres. Más de 245.000 niños y niñas están fuera de la educación pública. Sí, el tema, el paro, como dice la palabra, para el Ecuador, pero me parece que hay problemas mucho más profundos, más estructurales, históricos que ha venido pasando. La provincia de Los Azuay ha sido una de las provincias históricamente aisladas de la política nacional. No tenemos conexión con otras provincias. Hoy estamos debatiendo de manera pacífica y a veces la fuerza no solo se mide con el tema de violencia, sino es mucho más con quienes se movilizan. Claro. Más de 150.000 personas hicieron que se retroceda, no se culmine, se suspenda la licencia ambiental para Loma Larga, que eso, a pesar de que tal vez para el Ecuador no es una necesidad de todos los días, para los azuayos sí significa una causa de vida, ¿no? Que hay formas de manifestarse, pero que no debe existir esta violencia generalizada, ni de uno ni del otro, entendiendo los contextos. ¿Por qué la marcha de Cuenca, que fue tan ciudadana, no tuvo la presencia de grupos de delincuencia organizada que están vinculados a la minería ilegal, como para decir, por eso se desfiguró la marcha de Cuenca, cosa que no ocurrió? En cambio, sí ocurre en Imbabura. Voy a decir algo que es título netamente personal como cuencana y alguien que analiza la coyuntura nacional, porque no estuvo presente la política directamente, sino fue una lucha ciudadana, una movilización social, una movilización multisectorial que tenía un solo objetivo, que era eliminar o solicitar al gobierno nacional que retroceda la licencia ambiental, ¿no? Y eso es lo que pasa con la política, con la estrategia y con la comunicación. Cuando uno tiene un objetivo claro, moviliza al resto. El problema hoy del paro que tiene, que está desconfigurado y ha generado ya esta gran conmoción nacional y con la violencia de lado a lado, ha hecho de que los ciertos actores políticos busquen ciertas rencillas personales y no sea a favor en general de todos, sino sea en contra de él. Perfecto. Y no hay quien pueda ceder. Paulina, una pregunta final. Ya en estos días en los que el país espera que el paro termine, ¿cuál es el mensaje que usted le da, por ejemplo, a estas poblaciones, las de Otavalo, las de Cotacachi, las de Atuntaqui, las de Ibarra,
que están en el medio de este fuego cruzado entre la intransigencia de la CONAIE, entre el desdén del gobierno, el autoritarismo que incluso usted marca en la fuerza pública. ¿Qué mensaje hay que dar a esa gente que no puede salir a trabajar, a vender sus bizcochos en Cayambe, etcétera? Antes de ello, yo solamente quiero recentrar el debate, sobre todo para lo que acabó de decir Gabriela. Yo creo que efectivamente sí, estamos en un país unitario, no somos ustedes y nosotros, somos todos nosotros y todas como ecuatorianas y ecuatorianos. Y quien es el garante de esa unidad es efectivamente la Corte Constitucional, que nos cobija a todas y que efectivamente legitima justicia indígena, justicia regular y todas las demás formas de ejercer la gobernanza en los territorios. Dicho esto, como viceprefecta, pues siempre mi llamado va a ser a que podamos conversar y sobre todo a mi llamado al gobierno nacional a que se pueda activar los canales de participación efectivas para que se procesen las demandas sociales. Creo que es importantísimo que desde los distintos espacios donde hacemos política pública, más allá de los bonos, efectivamente miremos las cuestiones estructurales de la desigualdad en nuestro país y es por eso que la agenda del movimiento indígena y la agenda del movimiento social sigue estando vigente, porque doctora, no han sido superadas. Así que mi mensaje es... mi mensaje es sobre todo que podamos justamente abrir esos canales, pero que podamos hacernos cargo de algunos temas fundamentales, como es el racismo en el Ecuador, y que explotan cada vez que hay un estallido social, doctora, por ejemplo. ¿Usted cree que cuál debería ser la propuesta o el acercamiento del gobierno? ¿Eliminar el decreto del diésel o por dónde debería el gobierno buscar un acercamiento? Brevemente, para que las dos otras panelistas también nos ayuden. Yo me voy a referir como imbabureña y como viceprefecta y un poco empatizando en el sentimiento que tiene mi pueblo ahora, la mayoría, ¿no? No queremos violencia, nadie quiere violencia. Todos, y el pueblo tabá lo ha dado siempre históricamente desde hace siglos una muestra de aquello. Creo que necesitamos algunos signos simbólicos, por ejemplo, es decir, que los 12 jóvenes que están apresados, ya sabemos que regresaron 3 por temas de salud, están en la cárcel de Ibarra, por ejemplo, puedan estar acá, puedan igual ya tener sus familias, tener esa seguridad. Hay mucho dolor, hay mucho miedo, hay una guerra psicológica que se ha desatado, mucho miedo en los niños, en las niñas, en las mujeres, y creo que de ahí se deberían. Creo que no hay que partir de una agenda altísima de demandas, más bien creo que a partir de ahí podríamos empezar a conversar. Y yo entiendo que ya se está dando. Bien, un minuto, Gabriela. ¿El presidente debería derogar el decreto o no debería derogar? No debería hacerse la derogatoria del decreto, pero sí se tendría que comunicar mejor. Yo creo que esa nunca va a ser una conversación fácil y yo no digo que esta postura del gobierno tenga que ser una postura porque no lo quiere hacer, sino porque es necesario. Un subsidio de este tamaño tiene que hacerse y nunca va a ser fácil. Perfecto. Grace. El principal pilar del diálogo es el reconocerse el uno del otro. Yo creo que lo principal dentro de lo político, más allá de eliminar, de ceder, de perder o querer tener poder, es entender que hay dos espacios, dos momentos políticos en el país que requieren y necesitan una sola respuesta, y es que el país siga avanzando. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Grace Jiménez, ¿es políticamente correcto decir que la agenda de la lucha social en Ecuador está agotada? La agenda social siempre se transforma. Eso es lo que vemos en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo. Hoy lo más importante es reconocerse el uno y el otro y entender que más allá de un diálogo se necesita una reconciliación nacional. Hoy, 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, más de 220,000 docentes, maestros y maestras en el Ecuador requieren seguridad y mejores condiciones de vida. Que esa también sea una lucha de estas movilizaciones 2025. Gabriela Guerrero, su conclusión. Es momento de pensar y repensar esa lucha social, entendiendo que la eliminación de la política también abre la puerta a transformar un poco qué queremos llegar a ser como país y que esta nunca va a ser una discusión fácil porque se ha utilizado esta política de manera populista por más de 30 años. Así que tenemos que aprender a dialogar y encontrar los puntos en común. Paulina Bercuter, ¿qué es lo políticamente correcto? Efectivamente, en el actual momento creo que es importante seguir diciendo que la agenda del movimiento social sigue siendo
efectiva y sigue estando vigente porque no se han superado las desigualdades históricas. Pero sin duda es un momento para reconocernos como iguales, es un momento también para hacer una autocrítica dentro de los movimientos sociales y para poder reconfigurar nuestras demandas, las demandas históricas a la luz de las nuevas conflictos y también de las nuevas problemáticas de toda la sociedad y del mundo. Y bien, este panel puede cerrar con dos ideas fundamentales. La primera, el movimiento indígena y el resto de los movimientos sociales de hoy no son iguales a los de los años 90, porque el Ecuador es una sociedad totalmente diferente. El empecinamiento por defender combustibles baratos, persistir en los dogmas frente a los desafíos y las urgencias económicas y fiscales de un Estado, y por supuesto mantener el complejo debate del extractivismo y la lucha ambiental sobre la base de referentes de hace 20 o 30 años, solo garantizarán el fracaso de la lucha social en Ecuador. En segundo lugar, tanto la CONAIE como las demás agrupaciones sociales deben ser conscientes, por ejemplo, de que el estallido de la violencia cambió por completo al Ecuador. Y así como el Estado, con sus múltiples errores y complicidades, y corrupción también, ha tenido que hacer frente a esta realidad, los colectivos deben tener una agenda propia en la que la violencia de los paros o el destrozo de la naturaleza por cuenta de la minería ilegal no se realice a costa de sus silencios. Las nuevas generaciones tienen hoy otros desafíos mucho más conectados al mundo y sobre ellos la lucha social debe dar una respuesta que aglutine. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa. Carritos, loco. Cuidado. Coge seguro, agacha la cabeza, agacha la cabeza, agacha la cabeza. Agacha la cabeza. Agacha la cabeza. Agacha la cabeza, agacha la cabeza, agacha la cabeza. Agacha la cabeza. ¿Sí? Sí, no me da. Abajo están los carros, abajo están los carros.
Nos están atacando a la gente. La comunidad ha sido totalmente atacada con gases. Ustedes pueden observar que estamos siendo atacados. Que quede constancia de este gobierno represor y terrorista. Ustedes, que quede constancia para el mundo cómo está haciendo el pueblo de la esperanza, el pueblo Quichucaranqui, atacado brutalmente. Del ataque del ejército contra el pueblo. ¡Ya vienen por acá! ¡Cuidado, está con alambre, está con alambre! No, no pasa nada.
Hunda chilang chiu. Hunda chilang. Castigado, que te voy a cantar a 40 de la forma de folio. Vuelven a llamar la atención las imágenes de una carpeta roja con el logo del PSOE. Otra vez el logo del PSOE. Con el presidente en Egipto, los jeroglíficos de la contabilidad del PSOE son un misterio por resolver. Porque Ábalos presentó gastos encerrados por importes de casi o superiores a veces a 9.000 euros mensuales. Y eso sin contar los bancos de billetes de 50. Siete y 31 de la mañana, quiero darle la bienvenida a este espacio a Paulina Bercutere, viceprefecta de Imbabura, que está con nosotros. Buenos días, viceprefecta. Alipunya Tucuicunahuan, buenos días desde Imbabura. Quiero empezar este diálogo precisamente con lo que ocurrió ayer en la provincia, sobre todo en Otavalo, enfrentamiento entre manifestantes y el convoy gubernamental que buscaba llegar con ayuda humanitaria a distintos puntos de la provincia. ¿Cómo califica usted lo que ocurrió el día de ayer? Primeramente quiero empezar expresando mi más sentida solidaridad frente a las pérdidas humanas que tenemos luego de estos días de grave conmoción nacional. Por Efraín Suárez, también Rosa Paqui, que hemos también una muerte que se ha tenido desde el hermano pueblo de Saraguro, y también pidiendo por la vida de José Guamán, que se debate entre la vida y la muerte, otra víctima más de los enfrentamientos del día de ayer. Respecto al convoy, tengo que decir como viceprefecta de la provincia y también como ciudadana imbabureña y ecuatoriana que nos hubiese gustado que este convoy hubiese tenido un desenlace humanitario, pero efectivamente lo que hemos podido ver a través de todos los medios es unos enfrentamientos sin nombre. Yo no dudaría en decir que es el más cruel, el más feroz enfrentamiento que ha vivido la población en Imbabura y concretamente el pueblo quichua Otavalo en toda la historia republicana del Ecuador. Pero se desconoce el ataque también de parte de los manifestantes que desde muy temprano en la madrugada comenzaron a atacar desde distintos puntos a esta caravana que lideraba pues el gobierno para llegar con esta ayuda. En ese momento, mientras veíamos las imágenes, incluso podíamos apreciar vehículos quemados, incendiados. ¿Qué línea de acción respalda la prefectura frente a estos hechos? Y también sobre el hecho de que ya van 24 días de un paro que genera pérdidas millonarias para la provincia en el sector comercial, turístico, agrícola. Mire, la línea de la prefectura, la línea mía como autoridad, como ciudadana imbabureña, nunca va a ser la de desconocer estos actos de violencia. Nuestra línea desde el día 1 ha sido llamar al gobierno nacional a que dé la importancia a este problema de la provincia y del país y que efectivamente se pueda deponer actitudes y se pueda establecer canales de diálogo. Esa ha sido la línea desde el inicio, esa ha sido, digamos, todo nuestro accionar desde nosotros como autoridades también. Pero sí hay que decir que desde el otro lado hemos visto muy pocas disponibilidad para poder efectivamente tener diálogo. No hemos tenido aquí la presencia del presidente, no hemos tenido de alguna manera también la posibilidad nosotros como autoridades de poder generar canales de diálogo. Yo he estado buscando como viceprefecta efectivamente desde el día 1 todas las posibilidades de diálogo, pero esas posibilidades se han cerrado. Hemos visto a las organizaciones que han estado igual manifestando, solicitando un diálogo. Lamentablemente no tenemos eso y lo que sí hemos visto ha sido una cruel represión porque, estimada, yo creo que cuando usted dice los ataques de los manifestantes, uno nunca puede poner en el mismo lugar a toda la fuerza represora, con todo lo que es equipamiento, con todo lo que es los recursos que se le da como
fuerza efectivamente legítima que puede ejercer toda la represión con niños, con adolescentes, con adultos mayores. Sí les pido, por favor, que también se rompa ese cerco mediático y que se viva, más allá de cualquier cosa. Es necesario tratar con humanidad. Lo que ha pasado en Imbabura, lo que ha pasado en Otavalo, es una vergüenza para el país, es una vergüenza para Latinoamérica. Esto no puede seguir pasando. La población indígena ha sido cruelmente oprimida, cruelmente reprimida en este momento. Yo mismo, cuando camino ahora por representar dignamente a mi pueblo, soy ofendida. Esto no puede seguir pasando. Pero viceprefecta, ¿no cree que el hecho de encerrar a la provincia a través del bloqueo de vías, de no permitir ni que salga ni que entre todo lo relacionado, por ejemplo, con una actividad comercial, que en el feriado pasado los turistas no hayan podido llegar, que ya vayan 24 días así, ¿no cree que eso llega a deslegitimar incluso los motivos por los que inició este paro de la CONAIE? Mire, estimada Liz, nadie en esta provincia quiere estar bloqueado. Nosotros somos una provincia milenariamente de trabajo. Nosotras, la población quichua Otavalo, la población imbabureña en toda su diversidad, somos una población que hemos vivido del turismo, del comercio, de toda una actividad económica que inclusive traspasa las fronteras del Ecuador. Esto usted lo sabe, esto lo sabe el Ecuador. Otavalo ha sido durante muchos años capital turística y el mercado artesanal más grande de Latinoamérica. Nosotros somos los primeros, pero por eso mismo hemos estado diciendo que el gobierno nacional no debería haber aislado a Imbabura. El gobierno nacional desde el inicio debería haber dado su justa importancia política a lo que estaba pasando en Imbabura. Porque lo que ha pasado en Imbabura no es un tema desdenable, no es un asunto sin importancia. Hay que dar, cuando usted mantiene la gobernanza en un país y entiende los conflictos y después de tomar decisiones de políticas económicas, es necesario escuchar a la gente. Y todo esto, le aseguro, Liz, que se hubiese evitado si es que desde el inicio hubiese habido una apertura al diálogo, un justo respeto a los actores políticos colectivos. No es necesario y no basta solamente buscar la fuerza represora. Esto no es posible aquí en la provincia de Imbabura. Es necesario entender sociológicamente, históricamente, también cómo funciona el movimiento indígena aquí, con su autonomía y con su agenda política. Este es un problema político y ha sido tratado como un problema militar y como un problema de fuerza. Viceprefecta, esa es la conclusión. Y ante eso varias lecturas hay, sin duda, porque esto empezó como un problema económico, una reacción por la eliminación del subsidio al diésel, y ahora usted dice esto es un problema político. Muchos dirán, quien tiene bloqueada a Imbabura y después de lo que ocurrió ayer son los manifestantes, más no el gobierno que intentaba llegar con esa ayuda. Pero ante eso también, por ejemplo, declaraciones como las que hizo la UNORCAC días atrás, diciendo que ellos podían tomarse Ibarra si es que no había diálogos. ¿Cuál es su lectura de esas advertencias? Mire, yo en total rechazo. Yo creo que aquí igual hay que escuchar las vocerías legítimas. ¿Quién es la presidenta de la UNORCAC? Es una mujer quichua que está adelante, es Marta Túquez. Ella tiene la vocería legítima y totalmente rechazar estas declaraciones desacertadas que lo único que llevan es a la exacerbación de los ánimos y a generar violencia. Esa no es la línea. Creo que las organizaciones y la comunidad ha sido muy clara. Y una vez más decirle a usted que quien ha bloqueado los canales de diálogo no han sido las organizaciones desde acá. Nosotros hemos estado buscando, yo he estado buscando desde todos los canales, desde hace más de 10 días, a la vicepresidenta Pinto, por ejemplo, y a las distintas autoridades. ¿Usted cree que han venido las autoridades cuando hemos convocado al COE? No, pues yo también les pido que puedan hacer como una información clara, exhaustiva de lo que está pasando acá, desde las organizaciones. Desde los gobiernos locales ha habido absolutamente toda la predisposición, pero lo que yo sí quiero aquí enfatizar es quién se ha bloqueado, quién ha cerrado, quién ha cercado las posibilidades, es efectivamente el gobierno nacional porque no le ha dado la importancia a Imbabura. Y eso no puede pasar. Y pero hablando de ese diálogo, viceprefecta, justo ayer la alcaldesa de Otavalo emitió un comunicado donde decía que se abre esta posibilidad y la esperanza de que se dé ese diálogo. Ya ha habido un acercamiento, al parecer, entre el gobierno y, dicen, indígenas de la zona. ¿Cuál es su apreciación de eso? ¿Usted fue quizás también contactada por la alcaldesa de Otavalo?
Mire, yo aplaudo totalmente cualquier iniciativa de diálogo y ojalá que sea, pero me parece vergonzoso que se haya tenido que esperar 23 días. Me parece vergonzoso que niños, niñas, adultos mayores, que ya hemos tenido muertos, que ya hemos tenido nuestra ciudad sitiada, que ya hemos tenido todos los ciudadanos en Otavalo perseguidos, que ya la fuerza militar haya entrado a las casas. Eso no puede ser. Yo saludo como más y me vuelvo a poner una vez más a disposición de todo, a pesar de la persecución política que estoy teniendo, a pesar de todo el amedrentamiento que estoy teniendo también como mujer, como viceprefecta, como quichua en este momento. Eso lo tengo que volver a decir acá. En su visión, ¿qué tanto alcance pueden tener lo que hasta ahora, dice la alcaldesa de Otavalo, se ha acordado como quizás un puente para poder calmar este ambiente tenso, bajar este nivel de movilización que hay y alcanzar estabilidad, sobre todo en la provincia de Imbabura? Yo creo que hay todas las posibilidades. La gente está muy cansada, la gente está muy dolida, la gente está muy herida, la gente tiene mucho miedo, mucho terror. Ha habido una represión sin nombre en esta provincia, sin nombre para el pueblo quichua Otavalo, sin nombre para los pueblos quichuas. Y la gente lo único que quiere es ser escuchada, la gente lo único que quiere es ser respetada en su posibilidad como sujeto político colectivo en sus demandas, ¿no? Yo creo que quien tiene la sartén por el mango es el gobernante, es el gobierno nacional, que tiene que dar esa muestra de que efectivamente se quiere sentar a conversar. Mire, cuando uno está en ese espacio de mandatario y sobre todo por el voto y la confianza popular, una tiene que tener la generosidad, la sensibilidad, la humanidad también para deponer actitudes de decir, este es todo mi pueblo, todo este es mi pueblo en su diversidad y nos vamos a sentar y vamos a buscar una solución. Así que yo estoy aquí una vez más siempre diciéndole a mi provincia, a mi pueblo y también al gobierno nacional, llamándole la atención también, porque esto tiene que ser revisado en cortes internacionales. Yo ayer mismo hice una comunicación explícita al relator especial para pueblos indígenas de las Naciones Unidas, porque lo que hemos vivido acá no es cualquier cosa. Lo que hemos vivido acá es un ataque cruel y racista hacia la población quichua. Y eso tiene que saber el Ecuador, eso tiene que saber Latinoamérica, porque eso nos avergüenza. Y ese dolor, esa herida, tenemos que superarla como ecuatorianos y ecuatorianas, todos como imbabureños luego de esto. Viceprefecta, bueno, en ese caso el presidente decía que está dispuesto a dialogar con quienes deseen trabajar. Y ya se me acaba el tiempo, en 30 segundos no quiero dejar de preguntarle también su opinión sobre las operaciones militares que se han llevado a cabo en estos días, también ese bombardeo a minería ilegal, sobre todo en el sector de Buenos Aires. En medio de este paro, pues también surge este tema. Mire, ojalá que se haga eso todo el tiempo en la provincia de Imbabura. Ojalá que toda la represión, que toda la fuerza militar y policial que ha estado ingresando ahora como una guerra en los territorios comunitarios, en Otavalo y contra la gente, yo deseo con todo mi corazón que toda esa fuerza se vaya a efectivamente controlar estos espacios, que son espacios de muerte para mi provincia y para el país. Eso es lo que yo deseo, eso es lo que le pido al gobierno nacional. Así que hacia allá vamos y queremos profundamente que regrese la paz a nuestro país, pero siempre en una dinámica de respeto y también de reconocer los errores, porque reconocer los errores es ser solamente más humanos y es ejercer la gobernanza y la confianza que la gente ha depositado en nosotros y nosotras. Y eso debe ser de lado y lado. Quiero agradecerle, viceprefecta, que nos haya acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el abogado Henry Cucal. Que es lo que hemos manifestado y vamos a trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir. Somos un país de paz y tenemos que trabajar de esa forma. Así que estamos como gobiernos comprometidos en que ahora el paro que ha finalizado, el país salga adelante y bueno, vamos a trabajar en que la provincia vuelva a la normalidad lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Compañeras, la ratificación de la movilización nacional se continúa desde la provincia de Imbabura. Pueblo Caranqui ha pasado por aquí ratificando su apoyo, sumándose al paro, manteniéndose firme en pie de lucha. La UNORCAG también pasó por aquí confirmando que se mantienen en pie de lucha y por ende
nosotros convocamos a los miembros del Parlamento de los pueblos de Imbabura para conformarnos y reafirmar el día de mañana a las 9 de la mañana en la FICI. La FICI es nuestra organización. La FICI es nuestra casa, no es de ninguna persona, es de los pueblos del norte, por eso se llama Chijalta FICI. Y llamamos a las organizaciones sociales el día de mañana, sindicatos, a las organizaciones que hacen el arte, a los estudiantes, a los choferes, a las amas de casa, al mercado 24 de mayo, a las asociaciones de mercados de la provincia de Imbabura, a la Federación de Médicos, a la Federación de Artesanos, a todos los pueblos mestizos, al pueblo afroecuatoriano que hoy día nos ha dado una buena lección de resistencia en Juncal. Llamamos a los agricultores, llamamos a los artesanos, llamamos a todos los mindalaes a nivel internacional, mañana a las 9 de la mañana en la FICI a reunirnos nosotros como pueblos soberanos, como pueblos que sabemos dirigir estas marchas. No necesitamos migajas de ninguna alcaldía, no necesitamos migajas para que nos vengan a poner en una mesa de diálogo de forma irresponsable, sin presencia de organismos internacionales, sin presencia de los medios de comunicación alternativo, en ausencia de derechos humanos, todavía en el Hotel Yamor, en donde están hospedándose los militares y los policías. Es decir, nuestros dirigentes tuvieron un alto riesgo al asistir a esa mesa de diálogo. Por eso saludo la valentía de Manuel Cutulagua por haber dicho claramente ante el pueblo ecuatoriano: hemos entregado las demandas de los pueblos hacia el gobierno ecuatoriano. Se ha formalizado esa demanda en la entrega que se necesitaba. Entonces, ahora se encuentra en las manos del gobierno nacional si acepta esa demanda o genera un caos en el Ecuador. Es responsabilidad del gobierno nacional, que no vengan a estar asustándonos con los 5.000 militares, que no vengan a estar asustándonos con los 7.000. Sabemos que tenemos muchos militares pagados por nuestros impuestos, compañeros, pero a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional hacemos el llamado. La ley de fortalecimiento de áreas protegidas busca la privatización y la militarización del 20% del territorio nacional. Las Fuerzas Armadas juró defender a nuestro territorio. Si en la consulta popular busca que vengan bases de Estados Unidos y extranjeras, significa que se está feriando al Ecuador para que las bases extranjeras de cualquier país puedan venir al Ecuador. No, señores, compañeros militares, compañeros de la policía, ustedes también son pueblos, juraron defender a la patria ecuatoriana y este gobierno está buscando militarizar y privatizar el 20% del territorio nacional, sin contar todas las negociaciones que ha hecho. Caso Progen. Caso de los niños de las Malvinas que quieren quedar en impunidad. Aquí se equivocaron, compañeros. Si hablamos de pérdida, veamos la pérdida que tenemos a diario en el tema petrolero de $700.000 diarios desde octubre del año anterior. No venga, señora Pinto, a amenazarnos con sus 42 millones. Nosotros aquí hablamos de vidas humanas, no solamente de plata. Aquí hablamos de trabajo, de laborar, de tener una vida justa en base a nuestro sueldo. Ya la Universidad Central hizo un estudio y la canasta básica va a llegar casi a los $1.000 y nuestro sueldo están planteando rebajar. Estamos ganando, los que pueden, a buena hora, $460 del sueldo básico. Ese le quieren rebajar y la canasta básica sube a 900. Entonces, compañeros, ¿para quién está trabajando este gobierno? Por eso estamos aquí, llamando al pueblo ecuatoriano a que nos juntemos los sectores de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de la región insular. Los pobres del Ecuador somos la mayoría, las costureras, las amas de casa, las que hacemos la limpieza, de limpieza y no tenemos ningún seguro social. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Son las 7:32, vamos a analizar lo que está pasando con este día 25 del paro. Ayer se anunció que se levantaba la medida, las bases desconocieron esta decisión tomada entre unas dirigencias y el gobierno. Pero Esmiro Simbaña está con nosotros, él es ex dirigente de la CONAIE, él es académico, él es historiador indígena. Pero Esmiro, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo leer lo que está ocurriendo en este momento? El paro que hoy estamos presenciando es un paro, se podría decir, atípico. O sea, si comparamos con la lógica de los paros desde el 90 para acá, este es bastante distinto porque hay más peso, más fuerza desde las bases de la organización, desde el núcleo central, que es del movimiento indígena, que son las comunas, más que la estructura en sí misma. Entonces, eso no quiere decir que haya división o haya separación entre la dirigencia y la base. Obviamente hay tensión, eso no, creo que es bastante evidente, pero no es que haya una ruptura, no es que las bases están actuando por sí solas, ¿sí? Tienen su posición concreta, ¿sí? Y lo han dicho públicamente a través de redes sociales. El gobierno intentó aprovechar de esta aparente discrepancia, tratando de aislar entre las bases y la dirigencia nacional, pero no hemos visto hasta ayer que esa intención de dividir la estructura general del movimiento indígena no ha dado resultados, más bien ha conflictuado más la situación. Pero ¿cómo se puede entender que no hay una ruptura si es que hay sectores que están negociando con el gobierno y que deciden levantar la medida, como la FISI, por ejemplo, que es la Federación del Pueblo Quichua de la Sierra Norte, sí, y la UNORCAC, que ha sido activa en este paro, que es la organización, es la unidad de organizaciones indígenas del Cotacachi? A ver, entendamos que el movimiento indígena, la base fundamental, el núcleo que da vida al movimiento indígena son las comunas. Son las comunas las que están actuando. En ningún momento ha ocurrido que el pliego de peticiones o el plan de lucha que están esgrimiendo tanto a nivel nacional como a nivel de la base sea distinta. Es decir, todos buscan la anulación de la quita del subsidio del diésel y otros temas fundamentales que está de por medio, que recordemos que cuando la CONAIE en una asamblea decidió asumir la decisión ya de las bases, porque ya las bases habían decidido antes de la asamblea de la CONAIE sobre el paro, con esos 10 puntos todos están esgrimiendo eso. Incluso el desacuerdo de las comunidades con lo que negociaron ayer, o al menos la primera parte que negociaron ayer en Imbabura, las bases desconocieron y se vuelven a los puntos originales del paro. ¿Tomaron los dirigentes una decisión no consultada con las bases? ¿Por eso pasó lo que pasó? Más que no consultada, yo creo que lo que hay que ver ahí es que el gobierno no dio suficiente apertura. Ahí el gobierno creyó de que, como está negociando con una fracción, entre comillas, del movimiento indígena, creyó que puede imponer y hacer cualquier cosa. Pero estamos viendo que los objetivos del paro están completamente claros, tanto arriba como abajo. Ahora, si es que no hay una ruptura en el sector indígena, ¿se puede decir que hay un quizá mal manejo de las dirigencias? Podemos discutir eso, que hay un mal manejo, una falta de conducción más clara, pero no hay discrepancias en el objetivo del paro con el que fue convocado. A ver, el paro se ha centralizado en Imbabura. Lo más complicado es la provincia de Imbabura. El presidente de la CONAIE que convocó a este paro, ¿dónde está? ¿Por qué no está en Imbabura? A ver, ha estado, creo que al principio del paro estuvo 2 veces en Imbabura. Y obviamente también fue mostrado tanto por la prensa como por redes sociales de los mismos movimientos de que hubo reclamos que le hacían las organizaciones al presidente de la CONAIE. Y no solo en Imbabura, sino estuvo en otras provincias también donde pasó más o menos lo mismo. Pero no es que lo votaron, no es que lo expulsaron, simplemente como es una lógica democrática comunitaria, las bases, la asamblea, porque fue recibido incluso en asambleas, le reclama, le interpela mayor claridad a la dirigencia nacional. Ahora, hace una semana también hubo un pronunciamiento de la dirigencia indígena de Cayambe, que también se desmovilizaban, pero también fue desconocido, o por lo menos no se concretó esto. Entonces, sí se muestran aparentes fracturas o fricciones. Hay tensiones, digamos, pero no hay divisiones ni fracturas que entendíamos como estructura.
porque a veces a nivel de ciertas instancias, incluso dirigentes, el ejemplo le pongo de ayer después de concluido el diálogo en Imbabura. Todas las, o la gran mayoría de las comunas de Imbabura, de Cayambe, estuvieron en asambleas permanentes casi toda la noche. Entonces, donde los dirigentes tenían una posición, y es la asamblea en su conjunto que decían, no, hay que sostener esto hasta que se cumplan los objetivos mínimos, por lo menos, que es el tema del diésel, el tema de los prisioneros que deben estar libres inmediatamente. ¿Sí? Entonces, es las bases que están sosteniendo esta movilización. Ahora, vuelvo al tema de la centralización y vuelvo a su frase, es un paro atípico. ¿Por qué, digamos, las comunidades de las provincias que tradicionalmente en la sierra, primero son las más pobres y segundo han sido activas en estas movilizaciones? Hablo de Chimborazo, hablo de Cotopaxi. Bolívar sí ha estado, digamos, más activo, pero estas dos provincias, Cotopaxi, Chimborazo, vemos algo de Tungurahua, no han estado activas en el paro. ¿Por qué? No han estado activas en la dimensión que ha estado Imbabura, y eso es evidente para todos los ecuatorianos, pero sí han estado en movilizaciones permanentes, incluso más allá de lo que han dicho sus dirigentes provinciales, me refiero. Entonces, a ese nivel habría que entender también la labor que ha estado haciendo el gobierno con la intención de romper. Como hemos visto, el gobierno ha ido a Cotopaxi, ha estado permanentemente en Chimborazo, en Cañar, repartiendo tractores, dando bonos como si fuera Papá Noel antes de Navidad, con la intención de dividir. Ha causado confusión en las bases, pero las bases están reaccionando finalmente. Digamos que no es la intención de romper, sino de atender. Seamos, digamos, benevolentes y pensemos bien alguna vez. Pero claro, yo también cuestiono, digo, si vas a dar un bono, debe estar atrás la persona que te ayude a planificar qué hacer con ese bono. Ese bono no se convierta en el pago a la tienda, en la fiesta del viernes, en alguna cosa de supervivencia, no en una cosa de oportunidad. Eso es lo que falta en este país. Mire, el movimiento indígena no es que se sujeta de ojos cerrados al subsidio. Si nosotros revisamos el plan de lucha del levantamiento del 2001, y ya proponíamos una forma de focalización de subsidios. En ese entonces el movimiento indígena ya hablaba de digitalizar para focalizar el subsidio, hablando de carnets con chips. Hoy la tecnología ha avanzado mucho más, pero el gobierno lo que hace es, de manera sin ninguna perspectiva política, elimina el subsidio y después intenta apagar el incendio que el mismo gobierno crea mediante estas dádivas de préstamos o de bonos de $1.000, de tractores y todo este tipo de cosas, que no responde a una política de Estado, sino simplemente al deseo de apagar el incendio que él mismo ha causado. Ahora, yo le pregunto algo, Flores Emilio, y usted tiene experiencia y usted es historiador. ¿De qué le ha servido a la comunidad indígena el subsidio del diésel? Mire, hay simplemente el subsidio del diésel, la mayor parte de la actividad agraria, solo hablando del tema de la economía agraria, se maneja con vehículos y maquinarias con diésel. Eso le ha permitido por lo menos bajar el costo de producción, ya que en el mercado muchas veces lo que produce la economía rural, agraria, sí, pierde competitividad. Por lo tanto, eso le ha permitido por lo menos sustentar los niveles de producción que tiene hasta ahora. Yo entiendo eso, pero siguen siendo pobres. Ese es el problema. Este país, la estructura del país, y no hablo de un gobierno en particular, no permite que tengan la oportunidad de salir adelante y seguimos en un círculo que lamentablemente no es virtuoso, es vicioso. Justamente porque las zonas rurales en general y la economía agraria en particular es la parte económicamente más débil de la economía nacional. Esta misma es la razón de existencia del movimiento indígena, porque está luchando por eso. Podríamos decir que ha cometido errores, ha cometido deficiencias, pero esa es la razón de lucha del movimiento indígena, de preocuparnos por los sectores más necesitados, y no solo el movimiento indígena. Si usted nuevamente revisa todos los planes de acción de los cerca de 12, 13 levantamientos que hemos tenido del 90 para acá, todos los planes son pensados en sentido nacional, no solo del movimiento indígena. Pero el objetivo se ha ido deformando. El presidente de la CONAIE anuncia paro cuando se sube o cuando se elimina el subsidio al diésel, pero se fue transformando el requerimiento. Lo siguiente fue, me bajan el IVA del 15 al 12. Y lo siguiente, que ya cayó en el campo político, es, y vamos a decirle no a la consulta popular. Cada cosa tiene su lugar y imagino que hasta las bases se confunden. No, a ver, mire, yo creo que el paro hay que entenderlo en medio de una crisis generalizada que está viviendo el país, ¿ya? No solo es el tema del diésel, es el detonante, sí, de esta última movilización, pero no es la única razón por la cual la gente ha estado movilizando. Recordemos que el movimiento indígena y otros sectores sociales como los trabajadores han estado movilizando desde hace mucho tiempo atrás. Y si revisamos nuevamente
el plan de acción o la decisión que toma la CONAIE en Riobamba el 12 de septiembre, antes de la convocatoria del paro, si vemos ese plan de acción que decide la Asamblea tiene 10 puntos. Y de esos 10 puntos está primero el tema del subsidio del diésel, pero también está el tema del IVA, está el tema de los subsidios o de incentivo, perdón, a la actividad agraria y otros temas más urgentes. Y donde está incluso el tema de la razón equivocada o incluso la no razón real de llamado a una nueva constituyente. O sea, no es que cambiaron, está ahí. A la gente del campo, ¿usted cree que le importa la consulta popular? ¿Le importa? Le digo, le importa sobrevivir, le importa ser atendida, le importa tener oportunidad. Pero bueno, ¿cómo solo le pongo un ejemplo. Claro que entiende muy bien. ¿Por qué? Porque todos esos años, casi 20 años, hemos estado sufriendo a nivel nacional, en casi todas las provincias de la Amazonía y de la Sierra, por un tema de derechos colectivos, de la consulta previa, por las concesiones mineras, donde las comunidades abajo están directamente afectadas, criminalizadas, muchos de sus dirigentes, cerca de 200 dirigentes presos o procesados. Claro. Entonces, el hecho de que por una posible consulta o asamblea constituyente posterior se ponga en duda esos derechos, porque hemos escuchado a los empresarios de otros sectores que uno de los puntos de eliminarse son los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, por lo tanto la gente siente amenazada. Si es que pasa la consulta. Obviamente. Ahora, no dije que no entienden, yo digo que no les importe. ¿Cómo solucionamos esto? Mire, eso la gente misma ha dado las respuestas. Si vemos desde hace 3 semanas, casi desde el inicio de la asamblea, las decisiones de las asambleas, de las decisiones de las asambleas en Imbabura y en otras provincias ha sido convocar al gobierno a un paro. Aquí quien se ha cerrado al paro es el gobierno, no la gente municipal, porque han estado pidiendo diálogo. ¿Y que hemos escuchado al ministro Reinberg? Que no va a dialogar y que esto se acaba... Pero era el primero que estaba sentado ayer. Obligado por las circunstancias. ¿Sí? No le queda más que hablar. No les queda más que hablar. Tienen que hablar. Si son un gobierno racional y sobre todo democrático, lo primero que hay que hacer es sentarse a dialogar. La gente ha estado pidiendo el diálogo. Gracias, Florentino, por haber venido. Florentino Simaya, historiador indígena, ex dirigente de la CONAIE. Hacemos una pausa y regresamos para analizar la situación económica del momento. ¿Qué va a pasar si no vamos cumpliendo esto? También. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos acordado. No desconozcan, por favor, no desconozcan a sus líderes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a asamblea y ahí decidimos. Ahí decidimos. No podemos seguir con los enfrentamientos. Pueden morir más hermanos nuestros. Nadie está diciendo que se ha acabado la lucha. La lucha continúa, por supuesto. Nadie está diciendo que se ha acabado la lucha. Entonces ahora, vamos compañeros. Yo mismo, con este equipo de media... Sí, en el momento en que nosotros estamos en asambleas permanentes, los señores militares tienen que salir. Pero si no cumplimos, eso no va a pasar, entiendan. Si no cumplimos, eso no va a pasar. Seguramente van a venir más militares, 5,000 militares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ejército tenemos? La lucha. Vamos a cumplir. A usted seguramente no le importa. A la mamá que pierde a su hijo sí le importa. Sí le importa. La lucha, por supuesto, ustedes lo han dicho. Ustedes lo han dicho. La lucha continúa. Sí, ustedes lo han dicho. Vamos a lograr esas asambleas permanentes en el territorio. Les voy a pedir a los defensores que están aquí representantes, al representante de la conferencia, yo mismo voy, acompañamos a sus territorios, a que ustedes decidan y se escuche su voz. Aquí estamos de garantes. Así es que, compañeros, vamos a nuestros territorios como así lo han dicho. El pueblo no tiene ninguna garantía, El pueblo no tiene ninguna garantía, compañeros. Una vez más, sigan un poquito a Sauta. Son 15 pesos a Sauta, por favor. Sácales. Es que no sabe escuchar. Una sola palabra. Pero dele espacio, pide espacio, pues.
Dile, viene despacio. Quítale a ese de ahí. Sácale de ahí. Sácale a ese. Por favor, una intervención. Acordamos y resolvimos en instalar una mesa de diálogo para que tanto nuestros líderes, lideresas del movimiento indígena, conjuntamente con el gobierno nacional, puedan llegar a un acercamiento para que su voz digna, altiva, soberana, sea escuchada ante el gobierno nacional. Sin embargo, y debo decirlo con total claridad, no se nos abrió las puertas. Inclusive, el día lunes fuimos a dejar personalmente los oficios a la gobernación y se nos cerró en la cara las puertas, de lo cual rechazamos por la falta de respeto a las autoridades, a una autoridad que representa a un pueblo. Más allá de eso, el día martes, donde nuestra querida Otavalo nuevamente fue convertida en un campo de batalla entre hermanos ecuatorianos, con nuestros niños, jóvenes, adultos mayores, que se asfixiaban por la cantidad de bombas lacrimógenas. No íbamos a permitirlos, no íbamos a... y que un muerto más de nuestra querida Otavalo vuelva a enlistar esos nombres que tanto nos duele, el nombre de Efraín, el nombre de José. Ni uno más, dije, ni uno más. Gracias a las coordinaciones que se hizo con un general del ejército, nos permitió acercarnos a los señores ministros que estuvieron aquí ese día. Y hubo la apertura para iniciar con las mesas de diálogo. Y estuvimos con sus representantes en la mesa de diálogo. Los primeros acuerdos. Debemos de entender, por favor, compañeros, que las mesas de diálogo no es que resuelven todo en ese momento. No se puede resolver en ese momento. Ese momento se resolvió entregar a los 7 jóvenes que habían sido detenidos a sus familias en ese momento, que posteriormente se entregarían a las otras personas al día siguiente, porque entiendo que no se cumplieron los plazos y podían regresar a sus casas, como así sucedió el día de ayer, que no se pudo judicializar. Que el siguiente compromiso fue traer a los 10 otavaleños que estaban en Manabí y que se ha cumplido. El día de ayer el coronel Narváez me presentó la foto de que los otavaleños, nuestros comuneros, ya estaban en la ciudad de Ibarra. Como muchos, yo decía, ya quisiéramos tenerlos ahorita, aquí. Los procesos judiciales se demoran y toman su tiempo. Inclusive, el abogado tiene que preparar todos los expedientes necesarios para el día de mañana. Se ha convocado a la audiencia a las 9 de la mañana para que ya se dé el tratamiento y esperamos tenerlos ya aquí en nuestro Otavalo el día de mañana. El siguiente acuerdo fue tener la reunión que se dio ayer al mediodía, y no solamente con nuestros líderes del pueblo quichua Otavalo, porque también se unieron a ese diálogo los representantes de la UNORCAG, el día de ayer se instaló la mesa de diálogo con el señor ministro del Interior, con su equipo y sus representantes. Es importante aclararles, queridos compañeros, que sus líderes representan la voz de ustedes y en ningún momento los han traicionado.
hemos estado, y quiero agradecer públicamente la presencia del padre Cristian Andrade en representación de la diócesis de Ibarra, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hemos estado, tanto el padre Cristian y en mi calidad de alcaldesa, como garantes y veedores de que se cumplan tanto los planteamientos del gobierno nacional como del movimiento indígena. Y quiero aclarar, queridos compañeros, no soy la vocera del movimiento indígena. Yo respeto mucho la estructura del movimiento indígena y ustedes tienen que respetarla. Tienen que respetar a sus autoridades comunitarias, porque si no se rompe y se dividen. Y lo que menos queremos es eso. Caminar como un pueblo unido, Otavalo unido, Imbabura unida, Ecuador unido. Por favor, indígena, así como tenemos nosotros la estructura del Estado, existe inclusive la estructura de la Iglesia Católica, y respetamos las estructuras, respetamos en democracia. Cuando entro a una comunidad, por más alcaldesa que yo sea, pido permiso, minga chihuay, y entramos a las comunidades a trabajar juntos. Pacta, pacta, randi, randi. ¿Qué pone la comunidad? ¿Qué ponemos como gobierno municipal? Y sacamos las obras, respetando su estructura, respetando a sus autoridades comunitarias. Si nosotros lo hacemos, ustedes tienen que hacerlo más. No pueden dividir su movimiento, tienen que respetar las estructuras de su movimiento. El presidente de la comunidad es el que lleva la voz de las bases. El presidente del cabildo, el presidente de la unión de comunidades. Luego del presidente de la unión de comunidades vienen sus líderes de los pueblos. Pueblo Quichua Otavalo, presidente del pueblo Quichua Otavalo. Después del presidente del Quichua Otavalo, a nivel cantonal y provincial. Esa es su estructura. No pueden desconocerla. Tienen que fortalecerse en sus organizaciones para tener una sola voz. ¿Cómo es posible que si se llega ya a una mesa de diálogo, alguien que no está contento pueda botar abajo los primeros acuerdos, si no decimos que ya se acabó? Son los primeros acuerdos. Entonces, la primera Hay un acuerdo firmado. De palabra. Que se deroben los artículos. Que se deroben los decretos. Todos los decretos tienen que ser. Aló. A ver, queridos compañeros, les estoy informando sobre lo que sucedió ayer. Les estoy informando. Si nos hemos jalado 23 días, pues tengamos el tiempo para escucharnos y para resolver, que eso es lo importante. Les comentaba que el día de ayer, a esas estructuras que les comento, que son sus representantes, ayer estuvieron presentes y se resolvió lo que ya es de conocimiento público, pero que muchas veces no entendemos y a veces nos equivocamos en el juego de palabras. ¿Qué se quedó ayer? Con todos estos acuerdos de los 10 detenidos otavaleños que están en Ibarra.
que se indemnice y se atienda a los familiares tanto de Efraín como de José, que de manera inmediata se atiendan a los heridos, de manera inmediata se atiendan a los heridos, a los niños. En tercer lugar, y que era la preocupación de muchos, que se analice el decreto 126. Y debemos entender algo, compañeros. En ese momento, el día de ayer, no se podía tomar decisiones sobre el decreto 126, porque no estaba en las manos de los que estaban presentes en hacer ninguna propuesta. Y eso hay que entenderlo. ¿Qué propuso el gobierno nacional? Les preguntó a los líderes que qué día pueden reunirse e instalar la mesa técnica para tratar el decreto 126. 25 días estamos esperando eso. ¿Qué dijeron? El día lunes venimos, nos reunimos y analizamos el decreto 126. El gobierno acordó en llevar a su equipo y a la ministra de gobierno a esta reunión el día lunes. ¿Qué es lo que se dijo? Hasta el día lunes. ¿Qué era lo siguiente? Sus líderes, sus presidentes, sus representantes volvían a estar en los territorios y se declara en asamblea permanente en los territorios para que sus líderes les comenten esto para prepararse al día lunes para el análisis del decreto 126. Seguramente, yo que respeto mucho nuestra cultura, nadie dijo que se ha acabado el paro. Lamentablemente puede equivocarse, porque lo que se quedó es en eso, en que se declaran asambleas permanentes en el territorio para el análisis del decreto para la reunión del día lunes. Eso es lo que tenían que informarles sus líderes y sus... ¿Qué pasó ayer? Muchos de los compañeros creyeron que ayer ya se había solucionado todo. Unos decían que el paro sigue, otros decían que no, que ya se levantó el paro. Compañeros, este es un proceso de diálogo. Es un proceso de diálogo. Lógicamente, claro, dice el ministro, lo dijo, es necesario que comprendan nuestra cosmovisión. Es necesario que comprendan las autoridades nuestra cosmovisión. Yo les decía que yo mismo, como mestiza, he aprendido de ustedes. He tenido que instruirme en la propia estructura del movimiento indígena, conocernos más, a pesar de que yo soy comunera también, pero he aprendido eso, que viva Otavalo. Y quisiera, compañeros, que esto lo sigamos manteniendo, no nos rompamos, volvamos y en cada territorio, como lo dijeron sus propios compañeros, asamblea permanente para tratar estos temas, pero no desconozcan a sus líderes, porque se rompen, se dividen, y eso es lo menos que queremos. A trabajar unidos. Miren, ¿cómo no nos va a doler que entre propios locales no tengamos gas, no tengamos recolección de basura? Si Otavalo debería estar todos unidos, ya, una sola voz. Eso, por culpa, claro, vean, el compañero dice, por culpa del gobierno. Por supuesto que están en pie de lucha en esas medidas económicas de las que no nos compartimos. Miren cómo se ha dado, hermanos otavaleños peleándonos por temas de racismo, de discriminación, cuando debemos evitar eso. Nada de odio. Miren, somos tan milenarios aquí en nuestra tierra, nadie discute eso.
Esta es nuestra tierra. Ya, pero somos hermanos. Somos hermanos. Y eso lo vamos a dejar para adelante, porque somos hermanos, negros, blancos, mestizos, y debemos aprender a respetarnos entre todos, a caminar juntos, entre todos. Basta, basta. Y este es un momento. Hemos perdido 2 hermanos. Y voy a permitir, como dicen nuestras mujeres líderes, ni un minuto de silencio, la voz altiva, pero sí voy a pedir que sí nos quedemos un momento de silencio